Hay unos autores que en vez de poner delta z, ponen h. Es decir, f' de z sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 sobre h. Voy a utilizar esta definición para el siguiente problema. Es el ejercicio 5. Dada la función f definida por e a la 5z menos 1 sobre z, cuando z es diferente de 0. 5 cuando z es igual a 0. Es f derivable en z igual a 0, o la otra interrogación sería, ¿existe la derivada en 0? Bien, usemos la definición de la derivada. Ponemos f' en vez de z sub 0, 0. Es el límite de f de 0 más h menos f de 0 sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, esto es límite cuando h tiende a 0. F de h, o sea, e a la 5h menos 1 sobre h menos el f de 0, y el f de 0 es 5, entre h, igual límite cuando h tiende a 0. E a la 5h menos 1 menos 5h sobre h cuadrado. Y cuando h tiende a 0, adopta la forma 0 sobre 0. Utilicemos la regla de L-Hospital. Entonces, por la regla de L-Hospital, límite cuando h tiende a 0. La derivada de e a la 5h es 5 por e a la 5h. Derivada de menos 1, 0. Derivada de menos 5h es menos 5. Sobre la derivada de h cuadrado es 2h. Y como h tiende a 0, nuevamente 0 sobre 0. Límite cuando h tiende a 0. 25e a la 5h entre 2h. Entre 2 nada más. Y cuando h tiende a 0, entonces me queda 25 medio. Quiere decir, existe la derivada en 0. Y la derivada en 0 es igual a 25 medios. Bien, en forma similar con el ejercicio 6. Entonces, analizar la derivabilidad de
la función 2z al cubo menos i por z cuadrado más 5z menos 4i sobre z menos i, cuando z es diferente de i. Ahora, 1 cuando z es igual a i, en z igual a i. Hay que ver si es derivable en el punto z igual a i. Entonces vamos a definir como h de z. Antes de hallar la derivada, mediante la definición, vamos a utilizar la regla de Ruffini para hallar este cociente. Entonces, como primer paso, por la regla de Ruffini. Esto es 2 menos i, 5 menos 4i. Vamos a dividir por i. Bajen 2 por i. Sume i por i. Esto es, repito, esto es 2 menos i, 5 menos 4i. Baje 2. 2 por i. 2i. Suma i por i cuadrado menos 1. Esto es 4 por i. Como vemos, el resto de la división es 0. Segundo, quiere decir la nueva función, al dividir este cociente, obtengo 2z cuadrado más i por z más 4. Cuando z es diferente de i. Ahora, 1 cuando z es igual a i, que sigue siendo f de z. Ahora, use la definición de la derivada. Entonces, tercero, f' de i es el límite de h, disculpe, este es h, esto es h de i más h menos h de i sobre h, cuando h tiende a 0. Igual, h ya, igual, límite cuando h tiende a 0. H de i más h, reemplace 2 por i más h al cuadrado, más i por i más h, i más h más 4, menos el h de i, el h de i es 1, entre h, luego, decir, límite cuando h tiende a 0. Este es i cuadrado, menos 1, o sea, menos 2, más 2, 4i por h, más 2h cuadrado, menos 1, menos 1. Ahora, esto es más ih, más 3, entre h, repito, i cuadrado, menos 1, o sea, menos 2, 2ih, 4ih, h cuadrado, 2h cuadrado, i cuadrado, más i por h más 3. Cancelando, menos 2, menos 1, menos 3 más 3, se va. Entonces, vamos a factorizar. Límite cuando h tiende a 0. Puedo sumar i por h más 4 y h.
que es igual a 3IH. H se factoriza. Entonces quedando 4IH más IH, me queda 5 por I. ¿Más quién? Más 2H. Más 2H. Repito, 5IH. H sale, me queda 5I. Más 2H. ¿Entre quién? Entre H. Considerando H diferente de 0. Y como H tiende a 0, es igual a 5. O sea, existe el H' de 0. Y el H' de 0 es igual a 2i.